Hola, saludos para todos. Bienvenidos al inicio doctrinal de la parábola del sembrador, en la que de la forma más sencilla posible, pero profundizando tanto como se deba, buscaremos con celo la riqueza dogmática que solo está disponible para quienes la buscan con sinceridad de corazón y ferviente deseo de aprender para crecer en conocimiento, en sabiduría y en santidad delante del Señor que nos salvó. Iniciamos con gozo en la filmina número 4, en la que arrancamos con algunas consideraciones preliminares que nos ubiquen en el contexto de, por ejemplo, el significado de la palabra parábola. Tener claro este concepto es necesario para entender el por qué el Señor las usó regularmente en su ministerio. Así que iniciamos con la pregunta que nos lleve a entender qué es una parábola. Para obtener un punto comparativo o un punto de similitud, veamos dos definiciones que nos ayudan a comprender el significado. La primera es del diccionario Swanson, que acerca de la palabra original dice, esa palabra original es parabolé, que se traduce como parábola, la cual es, según lo afirma el diccionario Swanson, una ilustración que se emplea para enseñar. Y también tenemos la definición que da el diccionario Vine del Nuevo Testamento, la cual la define como significa poner una cosa al lado de otra con el propósito de comparar. Por lo general se usa de un relato algo largo sacado de la naturaleza o de circunstancias humanas, siendo su objeto la enseñanza de una lección espiritual. La primera, la del diccionario Swanson, es conciso en definirla y se entiende el propósito. El diccionario Vine es más amplio y da una idea más completa de lo que la palabra y la parábola en sí es. Para los efectos y propósito de lo que queremos, las definiciones, similares en su esencia, muestran con claridad su significado. Por tanto, en palabras del Señor, la parábola tiene una razón comparativa del Evangelio de Salvación, me refiero a la parábola que vamos a estudiar, del Evangelio de Salvación, el cual, comparándose con una semilla que se siembra, tiene como esta en la práctica una consecuencia final. También hay en la exposición del Señor una función didáctica, esto es de enseñanza, de aquello que, de no ser dicho, usando esta figura, con toda seguridad no se entendería. La enorme importancia de usar la figura parabólica en el mensaje divino, a diferencia de su uso en términos meramente humanos, es que en el campo de los hombres, el uso de la parábola no pasa más allá de enseñar cosas que, para todos los efectos, aplican a las cosas del mundo, mientras que su uso en asuntos divinos, las mismas tienen alcances eternos. En este caso, la parábola en estudio, la narración tiene como razón general el efecto que la figura de la semilla, que representa el Evangelio de Salvación, tiene en el corazón de los hombres. Entonces, si en la práctica toda semilla sembrada, por ejemplo la del trigo, tiene como fin primario el nacimiento de una planta, que a su vez producirá una gran cantidad de semillas de trigo, las que luego se convertirán en harina y estas en pan, por ejemplo. En su función comparativa, la semilla del Evangelio sembrada en el corazón de los hombres tiene como fin fundamental el llevar a dicho corazón la verdadera condición humana, en la cual el hombre se le muestra al hombre que se encuentra en total oscuridad y tinieblas y teniendo un corazón endurecido que resiste la luz de Dios. Y de esta verdad dice el apóstol Pablo en Efesios 2 del 1 al 2. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pero cuando esta semilla cae en ese corazón y echa razón, esto es, permanece en el corazón y florece en obediencia y fe, muestra al hombre su condición de pecador recurrente, diariamente, a cada rato, en todo momento. Y al florecer, la luz de la verdad también se ilumina,
y enseña al hombre su condición perversa. Le enseña su necesidad de arrepentimiento y su necesidad del Salvador que depositó en él esa semilla. Puesto que esto es una verdad que las grandes masas no entienden porque no quieren entender y por eso no buscan, se impone una pregunta. ¿Por qué el hombre necesita el Evangelio de Salvación? Para contestarla haremos uso de lo señalado al principio e incluiremos aquí la primera sección de la doctrina complementaria que nos contestará esta pregunta. De seguida lo veremos en la siguiente filmina. Entonces, la primera doctrina complementaria que vamos a incluir en nuestro estudio es el pecado del hombre. Usando entonces el nuevo mecanismo de estudio señalado en la primera parte, desarrollamos nuestra primera doctrina complementaria, el pecado del ser humano, para contestar esta pregunta. Para hacerlo, nos remitimos al pasado primigenio, luego de que el Señor estaba terminando la creación y el ordenamiento del mundo, y habiendo preparado el planeta, lo llenó de vida vegetal y vida animal, según lo leemos en Génesis 1:11. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y luego en Génesis 1, 20, 21, perdón, seguimos leyendo, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y seguimos con Génesis 1, 24 y 25. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Luego, digámoslo que en la segunda mitad del sexto día, y como la joya de la creación, Jehová Dios creó al hombre. Y leemos en Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Llamo su atención en que aquí la palabra de Dios usa un término en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y Dios le dio un único mandamiento prohibitivo al hombre cuando lo creó y le mandó, según leemos en Génesis 2, 15 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lastimosamente, Eva, la esposa de Adán, fue tentada por una serpiente, detrás de la cual estaba el enemigo proverbial del hombre, la cual habló a la mujer, y leemos en Génesis 3:1 que le dijo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Continuamos con Génesis 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y así la mujer prestó oídos a las palabras del maligno escondido en la serpiente, se dejó engañar por esta y olvidó la prohibición divina. Y entonces se produjo lo inevitable. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Las consecuencias de tal desobediencia fueron inmediatas y lo vemos en Génesis 3 del 7 al 8.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Entonces el Señor los buscó, los llamó a cuentas, uno por uno, a los que participaron en este acto, y al que se escondía detrás de la serpiente, lo sentenció. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, habiéndose roto la comunión primigenia entre el hombre y su creador, el Señor toma una decisión que leemos en Génesis 22:24. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros. Nuevamente llamo su atención al uso del plural nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del fruto, del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues al hombre fuera y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. A partir de aquí, ya no había absolutamente nada que los hombres pudieran hacer para restituir su relación para con su creador. A partir de la expulsión del huerto, la situación espiritual del hombre fue de mal en peor y día con día, por cientos de años, se corrompió más y más y más. Y tal fue esa perversión que el Santo Espíritu, por medio de Pablo, lo deja establecido en la carta a los Romanos cuando afirma, Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Por esta condición es que el hombre necesita el evangelio de salvación y un salvador. Y por eso la semilla debe ser lanzada a todos los corazones de todos los hombres en todo tiempo y lugar. Por tanto, toda la iniciativa quedó en manos de Dios, prometiendo, como ya vimos, un descendiente de la mujer que derrotaría al maligno. Este descendiente de la mujer es el Señor Jesucristo, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día, según lo leemos en el Evangelio de Lucas 9:22, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre, aquí quien está hablando es el Señor Jesucristo, que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y continúa Lucas en 24:7 diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y también Juan lo reconfirma en 3:14 cuando dice, y como Moisés, hablando siempre el Señor Jesucristo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor murió en la cruz y resucitó al tercer día. Desde ahí, el hombre tiene la oportunidad de restaurar su comunión con su Creador y tener derecho a presentarse delante de Él santo y justificado. Y lo único que se le pide hacer es cumplir con lo que el Santo Espíritu dice por medio del apóstol Pablo en Romanos 10, del 9 al 11, cuando se afirma que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca
se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Para que los hombres puedan llegar a este momento es que la semilla del Evangelio, como dije hace un rato, la semilla del Evangelio de salvación es esparcida por toda la tierra. Seguimos ahora con la filmina número 6 y continuamos con verdades introductorias que son necesarias de conocer y retener para el mejor entendimiento de la parábola. El resultado de corrupción permanente en la que todo ser humano se encuentra, la cual es evidente e innegable y ya señalado en las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3:10, el Santo Espíritu sentencia las consecuencias de esa condición y de forma terminante la señala al afirmar, por medio siempre del apóstol Pablo, cuando en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y tengamos claro, aquí todos son todos los descendientes de Adán y Eva, hasta hoy. Y destituidos significa que ninguno de esos todos tiene derecho de entrar en la presencia de Dios, excepto, claro, aquellos en quienes la semilla sembrada germine y dé frutos de arrepentimiento y confesión de fe en el Señor Jesucristo. Así lo establece el sembrador mismo, el Señor Jesucristo, cuando afirma en Lucas 12:8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, esto es el Señor Jesucristo, le confesará delante de los ángeles de Dios. Por tanto, en tal condición de oscuridad, tinieblas y perversión de pecado, el hombre, y aquí enfatizo, todo hombre, todo ser humano, se garantiza de manera inmutable, y nuevamente hago la excepción de los que creen y confiesan a Cristo, del estado de condenación eterna del hombre. Y para todos ellos, el destino final y eterno será aquel lago de fuego que irónicamente no fue hecho para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Así lo dice el Señor Jesucristo en Mateo 25:41 cuando afirma, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero, al cual los hombres deciden, ese lugar de tormento, deciden por voluntad propia ir a morar con estos seres eternamente. Y eso lo vemos en Apocalipsis 20:15, ya en el destino final de todos ellos, cuando se afirma y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y tal juicio, como ya se mencionó, es fruto de lo que Pablo señala cuando lo que leímos hace un rato en Romanos 3:10, que no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Vean que aquí es un asunto de la voluntad, no quieren buscar a Dios. Dice, todos ellos se desviaron, a una, como una unidad, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. ¿Por qué? Porque la inclinación del hombre es hacer el mal constantemente. No hay, insiste Pablo, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué causa se produce todo esto? Y lo afirma en la última parte del pasaje, porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. Así de gravísima es la situación del hombre, y que por su completa incapacidad para ofrecer una solución que satisfaga la santidad y la justicia divina, perfecta y de Dios, es que la solución es tan gravísima, que la solución a tan gravísimo problema debe ser dado por aquel a quien los hombres han ofendido desde lo sucedido en el huerto hasta hoy. Maldad que continúa creciendo momento a momento, día con día, hasta que el Señor regrese. Y eso lo leemos en Apocalipsis 19, del 12 al 16, cuando en esa segunda venida gloriosa del Señor Jesucristo se nos dice, sus ojos, los del Mesías, el Señor Jesucristo que regresa, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro.
y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la solución a tan descomunal problema llegó hasta el hombre porque, y lo leemos en Gálatas 4, del 4 al 7, en la que Pablo afirma: cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, el cumplimiento del tiempo aquí se refiere a la sentencia que se le dio al que estaba escondido detrás de la serpiente, cuando se le dijo que un descendiente de la mujer aplastaría su cabeza. Cuando se cumplió el tiempo de la venida del que aplastaría la cabeza de la serpiente, dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Enfatizo, recibiésemos la adopción de hijos. No se nace hijo de Dios. Es una condición que Dios otorga a los que le creen a su Hijo como su Señor y Salvador. Sigo leyendo. Y por cuanto sois hijos de Dios, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así, en el supremo acto de amor por una criatura que mostraba todo su desprecio a su Creador, Dios, por medio de su Hijo, le informa al hombre, perdido y perverso, lo leemos en Juan 3:16, un versículo tremendamente conocido, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, es decir, no se condene, mas tenga vida eterna, es decir, llegue a la presencia de su Creador. Continúo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que en él cree, en el Señor Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree en el Señor Jesucristo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo cuando Cristo vino, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La segunda parte de este pasaje la veremos en detalle conforme avancemos en la parábola y veamos la reacción de los hombres a la semilla que se está sembrando. Este Señor Jesucristo cumplió su obra vicaria en la cruz, derramó su sangre como Cordero de Dios y resucitó al tercer día, para así aplastar la cabeza, como dije hace un rato, de aquel que se escondió en la serpiente. Y les recuerdo el pasaje Génesis 3:15: y pondré enemistad, le estaba hablando al maligno, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, es decir, los descendientes del maligno, los que son hijos del diablo, según Juan 8:44, en que el Señor Jesucristo lo afirma, entre tu simiente y la simiente suya, es decir, los descendientes de Eva. Esta, el descendiente escogido por Dios de Eva, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A partir de la resurrección del Señor, de manera universal, la relación del hombre perdido podía ser restaurada con su Creador por la fe en el Hijo de Dios. Esto me lleva a preguntarle a cada uno de los que me están escuchando: usted, le hablo a usted, mi querido amigo, ¿ya restauró su comunión con su Dios por medio de la fe y confesión del nombre del Señor Jesucristo? En esta pregunta solo cabe una de dos respuestas: sí lo hizo o no lo ha hecho. No puede haber dudas, no puede haber inseguridades, no puede haber términos medios. Y si alguno de los que me está escuchando tiene dudas de si ya tomó esta decisión, es muy probable que todavía no lo haya hecho con total sinceridad y entregado en verdad su voluntad y su vida en las manos del Señor, que le puede salvar. Por tanto, si no lo ha hecho o no está seguro,
mejor, por favor, hágalo de inmediato. Y si se pregunta qué debe hacer para estar seguro o para pedirle al Señor que le acepte como su hijo, lo único que tiene que hacer es seguir las instrucciones que el Santo Espíritu dejó establecidas. Veamos algunos pasajes que nos muestran ese camino y si usted tiene dudas, como dije hace un rato, por favor, siga estas verdades que se dicen en estos pasajes. Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Recalco, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y luego que se haya arrepentido de sus pecados y pedido el perdón del Dios al que usted ha ofendido, se cumple en usted lo que el Señor promete en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, el Dios Todopoderoso, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y de inmediato, haga lo que el Espíritu continúa diciendo y manda que se debe hacer. Romanos 10:9 y 11, que si bien es cierto ya lo leímos, como este es el paso privilegiado y fundamental de la fe en el Señor, volvamos a leerlo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado. De nuevo, y por favor, si tiene dudas, hágalo de inmediato. Entonces, y luego de esto, podemos concluir que ciertamente esta parábola cumple con ese propósito, que la semilla sembrada, cuando germina y crece y sigue creciendo, hace en todo aquel que la recibe que su vida sea renovada y se cumpla en él lo que Pablo afirma en 2 Corintios 5, 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, esto es porque ya ha creído y confesado a Cristo como su Señor, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, es decir, todo lo que era antes. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Para heredar esta condición y ser llamado al redil del Señor es por lo que la semilla, como dije hace un rato, es sembrada en el campo del mundo. Seguimos con la Filmina 7 y continuamos desmenuzando verdades introductorias y doctrinas afines que nos den el panorama más amplio del significado de la parábola. Esta sería la última Filmina de esta segunda parte del estudio de la parábola del sembrador. Y en cuanto al significado de la parábola, por supuesto, estamos aprendiendo también de la innegable conexión que ésta tiene con el todo de la revelación. Por tanto, como una conclusión cierta e inherente en mi nueva vida como siervo del Señor, tengo por verdadero que el Evangelio, es decir, la semilla que se ha sembrado en mi corazón y en su corazón, es en todo momento de mi vida la regla de conducta diaria que rige mi vida de siervo para ser fiel y obediente ante mi Señor y ser hallado aprobado por Él. Por supuesto, tengo pero muy claro que este comportamiento no es nunca algo optativo, es decir, algo que yo puedo escoger a mi voluntad, no, es imperativo, es una imposición, que ni siquiera me es impuesto como algo que o lo haces, porque si no, ya sabes lo que te pasará. No, nunca debe ser ese el motivo de cumplir las ordenanzas del Señor. ¿Saben por qué debemos hacerlo? Lo hacemos como la reacción natural e inevitable de un corazón agradecido con su Señor por haberlo salvado de la condenación eterna. Y esto es evidente en que la reacción nace de una semilla que ha germinado, ha crecido, sigue creciendo en fe, en obediencia y en santidad delante de su Salvador.
Y para que esa semilla crezca cada día más y más, la riego constantemente, leyendo y estudiando su palabra, lo cual estamos haciendo en este momento. Y esta palabra de Dios es el alimento que todo hijo de Dios requiere para crecer en fortaleza, en fe, en santidad, en seguridad y en obediencia. La pregunta inevitable aquí es, ¿lo estoy haciendo? Si observo mi vida de siervo de unos, por ejemplo, no sé, 5 años hacia atrás, al día de hoy, noto un cambio positivo en mi fidelidad y mi obediencia al Señor. Por favor, no evada la respuesta. Es vital que usted esté convencido de que está creciendo delante de su Señor, que no está estancado. Así que debemos tener por claro que toda parábola enseña al siervo en dónde está y para qué está ahí con relación a su Señor. Además, debe saber qué hacer con aquella semilla que ha recibido por gracia. Y para que no tenga razón para ignorarlo, la ordenanza está en las palabras del Señor, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id, esta ordenanza es para usted y para mí. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. También debe ser claro, como un día sin nubes, que no existe mérito alguno en la persona en quien la semilla cae y se deposita en su corazón, ya que la semilla es lanzada en todo el campo del mundo y cae en todos los corazones de los hombres por el solo acto de oír el Evangelio del Señor. La diferencia la hace la respuesta que cada corazón le dé a esa semilla sembrada en él y lo que cada quien hará con ella. Esto lo veremos con más detalle cuando lleguemos a esta parte de la parábola. Lo que es un hecho es que aquel en quien la semilla echa raíces y germina con fuerza, esa persona sabrá su posición con respecto a su creador. Entenderá para qué está en este mundo y sabrá también qué hacer con la semilla que ha recibido. Lo que he dicho de la forma más llana y comprensible, entiende por qué y para qué se le dice lo que se le manda y qué le corresponde hacer con lo que está aprendiendo de los estudios que estamos llevando a cabo y que usted, estoy seguro, personalmente está realizando. Uno de esos mandamientos es aquel que el Señor dio a los judíos en su tiempo y que se extiende a cada uno de los hombres en todo tiempo hasta llegar a ustedes y a mí. Juan 5:39 dijo el Señor Jesucristo hablándole a su pueblo y hablándole a nuestros corazones. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Luego, conforme vaya creciendo en conocimiento, entendimiento y sabiduría, podrá hacer lo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo 4:1 y 2. Te encarezco, Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego también en la misma carta en 4:5 le dice a Timoteo, ya de manera personal, le dice Pablo, pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Recuerde, por favor, hacerlo va más allá de un deber como siervo, es la forma en que el siervo muestra, como dijimos hace un rato, su agradecimiento a su Señor por haberlo salvado. Y como lo señalamos al principio, por favor, envíen este estudio a tantos que lo necesitan y a tantos como puedan, a todos los que están dentro de su WhatsApp o dentro de las diferentes redes que usted usa y a cualquier otro en el que usted participe, donde sea que pueda dar este mensaje, por favor, délo. Es parte de de mostrar adoración al Señor por la vida que Él entregó para salvarnos. Por supuesto, también se entiende, y esto por defecto, que la ausencia de muestras de gratitud al Señor que me salvó, bueno, usted entiende lo que significa eso, ¿verdad? Concluimos así, como dije hace un rato, la segunda mitad de esta primera parte de la parábola del sembrador.
Recuerde, por favor, nuestra consigna. Ayer fue por mí, hoy es por ti. Cumplamos el compromiso adquirido con el Señor de ser fieles y obedientes y hagamos lo que nos manda, testificar de Él a todos los que nos rodean y más allá. Por favor, use sus redes sociales para llegar a muchos. Dios los bendiga y nos seguimos oyendo, por la gracia de Dios, la próxima semana, si así Dios lo quiere. Bendiciones a todos.